Listo, estamos grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y compañeras. La Red Territorios de Vida TICA Latinoamérica les da la más cordial bienvenida a este tercer taller de la serie 2026 que vamos a trabajar sobre la guía de autofortalecimiento de los territorios de vida, una guía hecha de comunidades para comunidades. En esta ocasión tenemos la facilitación de nuestro compañero Albert Chandesul. Él es el coordinador de la subregión Mesoamérica. Albert pertenece al pueblo maya del municipio de Sanacat, en la parte mexicana de la península de Yucatán. Ha estado activamente comprometido con el Centro Interdisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Alternativo Uchilum. El centro hospeda un grupo de jóvenes indígenas que combinan la ciencia con el conocimiento tradicional para revalorar y rescatar la rica biodiversidad cultural y agrícola de sus ancestros mayas. Albert es biólogo con un máster en gestión y conservación del bosque tropical y la biodiversidad de Catié, Costa Rica. Ha sido consejero del Consejo Regional Indígena y Popular de Chipujil, organización social que trabaja en Calakmul, Campeche, en México. Desde allí ha dirigido actividades de capacitación para comunidades indígenas y de diseño, gestión e implementación de proyectos de gestión comunitaria, restauración ecológica y ecoturismo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Albert. Tendremos su exposición y pues está abierto para preguntas, para repreguntas, cuestionamientos, interpretaciones. Ya Albert pues nos comentará cuál es la metodología de trabajo de este taller. Bienvenido Albert. Em, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ivette, y muchas gracias a quienes se conectaron. Es muy importante mencionar que, que este proceso y esta guía que hemos estado trabajando o que se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo es resultado de la participación y el diálogo de la membresía del consorcio TICA, principalmente o mayoritariamente de los mismos territorios. Y cuando decimos guía, que puede incluso sonar pretencioso, no es que se pretenda que sean una receta, sino justamente eso, algo que nos pueda guiar hacia un camino. Y en este caso voy a tratar de tocar los puntos principales a partir de un ejemplo que estamos llevando aquí en mi misma comunidad. Entonces voy a compartir y me gustaría, antes de iniciar, preguntarles si quieren poner en el chat, o pensaría que dos participaciones, si quieren abrir el micrófono. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de autofortalecimiento? Si quieren poner en el chat, y al menos dos participaciones de quienes quieran abrir el micrófono y compartirnos qué les viene a la mente cuando escuchamos autofortalecimiento. ¿A alguien le gustaría? Y ver si Para mí alguien, el auto, adelante. sí, para mí el autoforzamiento sería mental, física y realmente personal. Son varios puntos.
Muchas gracias. Y ver si alguien más pone en el chat, ¿me ayudas? ¿Alguien Sí, más que claro, quiera decirnos? yo leo. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué le viene a la mente cuando hablamos de autofortalecimiento? Aquí tenemos un comentario de la compañera Mercedes Velardes. Informarnos más de nuestros derechos colectivos, adquirir más conociéndose e información. Y Nazaret Cabrera dice, es el resultado del conocimiento, saber que tenemos como seres humanos durante nuestra vida y saber que tenemos como seres humanos durante nuestra vida. Muchas gracias, Ivette. Con eso tenemos, me parece que tenemos como ideas muy bien. Me vino a la mente con lo que decía Onel, que justamente cuando hablamos de territorios también es importante hablar desde nuestros cuerpos, eh, que son el primer territorio que hay que cuidar y defender. Una compañera defensora alguna vez decía que tenemos que estar sanos para poder defender los territorios. Y después, esto que compartían en el chat, que efectivamente tiene que ver con justamente conocer nuestros derechos. Y desde el consorcio, cuando hablamos de derechos, esto es muy importante. Actualmente, en los diferentes espacios de toma de decisiones, cuando hablamos de enfoque de derechos, es muy común dejarlo a ese nivel como enfoque de derechos. Y a mí lo que me parece es que cuando lo dejamos a ese nivel, también hasta cierto punto lo vaciamos de contenido y nadie políticamente puede decir ahora que no hablemos con enfoque de derechos o que no actuemos con enfoque de derechos. Los mismos conflictos de ahora, hablan de derechos, ¿no? Hablan de derecho internacional, etcétera. Pero hay que ponerle nombre y nosotros decimos que cuando hablamos de derecho hablamos del derecho a la libre determinación y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y las comunidades locales. No hablamos de cualquier derecho, ¿no? Eso significa básicamente autofortalecimiento, la capacidad que puede la misma comunidad guiar para poder lograr sus objetivos y poder avanzar hacia el reconocimiento de los territorios de vida. Entonces, dicho esto, me gustaría eh, mostrarles aquí el, la idea de los pasos, por decirlo de alguna manera, de lo que nosotros llamamos como una guía. Y aquí hay otro punto muy importante, hay un aspecto muy importante, y no es menor que sea en la forma de un círculo, porque no pensamos que haya un punto específico en el cual iniciar, sino eh, depende del contexto de la comunidad de que se trate. Muchas veces, desafortunadamente, son las amenazas las que nos hacen sentarnos a analizar cómo está la situación de nuestro territorio. El ejemplo que yo voy a manejar a lo largo de esta presentación está en el camino, por decirlo de alguna manera, de lo que llamaríamos de prevención. También tenemos que, como decía la compañera Mercedes, conocer nuestros derechos de manera que no esperemos esas amenazas para poder actuar, sino que actuemos de modo preventivo para que estemos preparados frente a esas amenazas, ¿no? Entonces, si bien no hay un punto, como les decía al principio, no es una receta, no hay un punto específico,
sí es una muy buena idea empezar reflexionando y reflexionando a partir de qué entendemos como territorio de vida, qué es para nosotros un territorio de vida. Para nosotros me refiero a nosotros como comunidad. Y en ese sentido, y a modo de recordatorio, un territorio de vida son aquellos territorios que cumplen con al menos alguna de estas, perdón, que cumplen que tienen estos rasgos, que puede estar en diferentes niveles de fortalecimiento. Es decir, primero, existe una comunidad y un territorio que están en fuerte relación. Segundo, que existe la gobernanza en estos territorios, es decir, existen órganos de toma de decisiones que tienen la capacidad de tomar acuerdos y hacer que estos acuerdos se cumplan, vigilar y sancionar los acuerdos. Esto ya sea con el reconocimiento legal o no, pero que sea funcional para la comunidad. Y algo que es clave es que como producto de o como resultado de la gobernanza y de la toma de decisiones es que se da la conservación. Pero no solo la conservación eh, como podemos ver en un área protegida, sino a través del manejo y el uso que permite mantener los medios de vida de las comunidades. Podemos decir en principio que pueden haber territorios de vida en diferentes niveles, desde lo que le llamamos un territorio de vida bien definido, es decir, que tiene estos tres rasgos, aunque débiles en algunos aspectos, y por lo tanto necesita un proceso de autofortalecimiento, pero también pueden haber territorios degradados, que alguno de estos rasgos se haya perdido. Uno muy común es la gobernanza, sobre todo cuando hay muchísima intervención externa, no solo, pero muchas veces por la intervención externa se debilita la gobernanza. Este es el caso del ejemplo del que les voy a platicar. Eh, y algo que es súper clave en este aspecto es que también pueden haber territorios de vida deseados, es decir, territorios que nunca han tenido estos tres rasgos, pero que producto justamente ya sean de amenazas o de una reflexión profunda, se vislumbren las posibilidades de construir estos rasgos em, para, para el buen vivir de esta comunidad. Esto es muy común que suceda por ejemplo, en áreas urbanas o periurbanas, no solo, pero también, por ejemplo, en el sur de México se da el caso de comunidades migrantes o comunidades desplazadas que se asientan en territorios que tienen que iniciar un proceso de adaptación en ese nuevo espacio. Me pueden interrumpir a la hora, en el momento en el que consideren, si quieren comentar algo, si tienen alguna pregunta. También mil disculpas a los traductores, si voy rápido también me, me dicen. Eh, entonces, si se acuerdan, estando en este ámbito de la reflexión, como les decía, reflexionar estos rasgos, cómo estamos en estos rasgos, cuál es el estado en el que se encuentra nuestro territorio de vida a partir de estos rasgos, si somos un territorio de vida deseado, definido, degradado. Esta es la razón de ser de arrancar un proceso de autofortalecimiento desde la misma comunidad. Y por eso le decimos de autofortalecimiento, porque es la comunidad la que decide, si bien pueden haber actores externos que animan a la comunidad, siempre es la comunidad la que debe iniciar este proceso a través de esta reflexión eh, profunda. Bueno, seguimos con esta parte de la
reflexión. Bueno, eso es lo que les estaba comentando, que es la comunidad la que decide el inicio de este proceso a partir de cómo está su territorio de vida, ¿no? Este es un ejercicio que hicimos aquí en México con varios aliados y aliadas, en la que también tratamos como de reinterpretar los términos para que sea más entendible para las y los participantes comunitarios. Eh, y una vez que entonces parte de esta reflexión es reflexionar entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué información ya tenemos disponible? Si nosotros queremos autofortalecer nuestro territorio, un siguiente paso sería documentar lo que hay, identificar lo que no hay, generar la información a partir de la misma comunidad y desde luego buscar alianzas para generar la información que necesitemos y que nosotros no podemos eh, generar, ¿no? Dentro de la guía de autofortalecimiento también tenemos muchísimas herramientas que son importantes tener en cuenta. Aquí, nada más como, además de que vamos a compartir esta guía, igual, Ivette, si me ayudas, le- estos links se pueden compartir directamente en el chat, después. Eh, tenemos muchísimas herramientas que se pueden utilizar para hacer este proceso de documentación. Ojo, aquí no estamos hablando de hacer mapas o de solo hacer mapas o de hacer estudios, sino todo lo que es la descripción misma o la historia misma contada por las comunidades a partir de audios, videos, etcétera, son elementos esenciales para el proceso de documentación. Aquí voy a empezar a hablarles del ejemplo. Esta es la comunidad de donde yo soy. Se llama Sanacat. No se preocupen por los nombres, pero sí es importante ilustrar el proceso de autofortalecimiento a partir de este ejemplo. En- y la información que se ha generado y la forma en cómo la comunidad puede em, tomar conciencia de lo que está sucediendo en el territorio y reorganizar su gobernanza. Esta es una comunidad en la que podemos decir que el órgano de toma de decisiones más importante que tiene que ver con el territorio no había estado funcionando, no estaba, no se reunía, si bien en muchas ocasiones estaba la autoridad no era respetado, por decir así. Se empezaron a vender las tierras, o se ocupaban las tierras de manera irregular. eh, y algo que es muy importante y que se vincula con estos procesos incluso internacionales, de toma de decisiones. Un ejemplo muy, muy claro es la meta 3 actualmente del Marco Global de Biodiversidad, cuyo objetivo es incrementar la superficie conservada. Entonces, resulta que este territorio en esta comunidad está encimada con una reserva estatal, todo el territorio, y la comunidad no lo sabía. Luego también un polígono del extremo sur de esta comunidad también estaba encimada con otra reserva estatal que la comunidad tampoco sabía. Y a partir de este proceso de, de reconocimiento del mapeo a través de un proceso
de capacitación, pero también de un proceso de monitoreo de la biodiversidad que empezó a hacer, que empezamos a hacer como organización local, pero también con aliadas externas. Nos dimos cuenta de esta realidad que estaba sucediendo a nivel territorial y de la que la comunidad no estaba enterada, ¿no? Bueno, entonces regreso con que eso es el tipo de información que empodera a la gente a partir de que no solamente son investigaciones o estudios, sino que es a partir de la necesidad que tiene la misma comunidad, ¿no? Entonces van a encontrar en la guía de autofortalecimiento muchísimas más herramientas. Una de estas con la que hemos empezado a colaborar y en la que esperamos tener más, más relación es con Landmark. Allí también pueden ver en este vínculo, pueden ver la información que se comparte. Básicamente es una plataforma en la que pueden ver a nivel mundial los tipos de tenencia de la tierra, pueden ver quiénes son dueños de la tierra, qué está sucediendo en los territorios. Pero algo que es muy importante y por qué estamos buscando esta colaboración con Landmark es porque mucha de la información que tiene esta plataforma es la información pública, publicada por los estados. Entonces es muy necesario que desde estos procesos locales podamos poner otras capas donde diga cuál es la realidad respecto a esa información que están reportando los estados. Y es lo mismo que puede servir para la información que se está reportando a nivel de conservación de la biodiversidad respecto a la conservación que efectivamente estamos haciendo los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esto es clave en términos de la incidencia en los espacios globales de toma de decisiones. Siguiendo con la documentación, otro punto que es muy importante y que tenemos que abordar es la sistematización de esta información. Si bien todo lo que hemos dicho, las herramientas, los formatos en los que esté la información, también es importante sistematizarlo para que lo podamos comparar conforme pasa el tiempo. Dentro de la guía de autofortalecimiento podemos identificar una plantilla que nos puede ayudar. Aquí también les dejo el vínculo. Esta plantilla es la misma, es una plantilla que propone también, donde podemos sistematizar esta información, pero también podemos tener la información ya ordenada por si en su momento, en el proceso de autofortalecimiento, la comunidad, el territorio de vida, decide registrarse en la base de datos mundial. Y aquí abro un paréntesis. El registro de los territorios de vida, que es una posibilidad que puede ser autodefinida por las comunidades. Justo hace 2 meses tuvimos un taller específicamente, un webinario como este, específicamente sobre el registro TICA. Así que si quieren, los que están aquí, tener más especificidades respecto al registro TICA, también en nuestra página de YouTube de TICA Latinoamérica pueden encontrar y también les vamos a compartir ese vínculo. Pero este registro también es parte de ese proceso de autofortalecimiento. Si bien no es un objetivo, sí es estar registrados en esta base de datos mundial de TICA, una forma de visibilizar la conservación que hacemos los pueblos indígenas y las comunidades locales y que puede servir o abonar a esto que les mencionaba de los procesos de incidencia a nivel nacional y a nivel global. Hay que recordar que este proceso de documentación siempre es con la misma comunidad, liderada por la comunidad, y en la guía van a poder encontrar preguntas clave, preguntas detonadoras,
que no se agotan, pero que la idea es seguir avanzando en este proceso de documentación, como vamos viendo en este caso que les he comentado en Sanacat. Bueno, avanzamos. El siguiente paso en esta guía de autofortalecimiento es la comprensión. Y esto es muchas veces la clave de todo el trabajo que estamos, que se está realizando y la importancia de que sea la comunidad la que lleve este proceso, porque no hay otra manera de entender cómo estamos en un momento específico, sino es desde la misma comunidad y desde la vivencia de la comunidad. Es muy difícil que a través de un proceso nada más de investigación externa se pueda conocer la realidad profunda de la comunidad. Lo que se propone aquí, de nuevo, son herramientas que nos pueden ayudar a esta comprensión, pero insisto, liderada por la comunidad. Entonces, en el apartado de comprender, vamos a encontrar varios elementos que son importantes de analizar. Uno es cuál es la capacidad de resiliencia y de seguridad en nuestra comunidad, entendiendo resiliencia como la capacidad de recuperarse de los impactos y daños y la seguridad como la probabilidad de seguir existiendo y prosperando como territorio de vida. Para esto tenemos una herramienta que le llamamos así, herramienta de evaluación de la resiliencia y seguridad de los territorios de vida, donde buscamos conocer el estado actual de 5 elementos clave. ¿Cómo está la comunidad en términos de fortaleza? ¿Cómo es la fortaleza? ¿Qué tan fuerte es la comunidad? ¿Cómo está la gobernanza? ¿Cómo está la conservación? ¿Y cómo están los medios de vida y el bienestar de la comunidad? En la guía de autofortalecimiento se puede descargar esta herramienta, está muy bien explicada, está en diferentes formatos, también está en línea, pero aquí lo importante de resaltar es que lo que se pretende es que cada una de estos elementos clave a través de preguntas detonadoras, la misma comunidad discuta cómo se mira y después de una discusión amplia de media hora, una hora, por ejemplo, respecto a la conservación, por ejemplo, ¿cómo está? Después se hace em, una pregunta clave, que es la que nos va a ayudar a ponerle esta calificación y aquí me voy a disculpar porque me faltó un elemento, que es el de conexión con el territorio. Perdón. Fortaleza de la comunidad, fortaleza de la comunidad, conexión con el territorio, gobernanza, conservación y medios de vida. Y ya que fue el que faltó, lo usamos de ejemplo. Por ejemplo, si queremos trabajar con la conexión con el territorio, podemos hacer las preguntas clave a la comunidad, por ejemplo, cómo, cómo nos relacionamos con el territorio, qué elementos nos demuestran que conocemos
nuestro territorio? ¿Cuáles son las cuestiones tal vez espirituales que nos conectan con el territorio? Muchas preguntas que nos pueden ayudar a abrir el debate. Después de hacer esta discusión, entonces la pregunta a responder sería, después de esta discusión, ¿qué tan fuerte sentimos que estamos conectados con nuestro territorio? Y allí podemos decir, desde no existe hasta muy fuerte o saludable. Después de que hagamos todo esto con los 5 elementos clave, entonces tendríamos una calificación de 20 a 25 puntos, donde esperamos que sea muy seguro y resiliente, y si no, que es la intención, a seguir avanzando en el proceso de autofortalecimiento. Es muy importante decir que esto no es para hacer una investigación, no se trata de una nota o una calificación. Tampoco se pueden comparar territorios de vida entre sí porque son contextos muy diferentes. Sirve para tener una idea y una lectura interna de cómo está actualmente cada uno de los elementos que son clave en los territorios de vida. Otra cosa que es muy, muy importante dentro de la comprensión es esto de las fortalezas y debilidades y las amenazas y oportunidades. Si bien en la herramienta de evaluación de la resiliencia y de la seguridad de los TICA ya tenemos elementos identificados de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, sí es muy importante que lo intentemos aterrizar de una manera más específica. Y sigo con el ejemplo de Sanacat. En este caso, les muestro el de las amenazas. Y esto nos va a llevar como el hilo conductor hacia por qué entonces, qué es lo que seguimos haciendo actualmente. En este caso, dividimos las amenazas eh, de acuerdo a los rasgos de, de un territorio de vida, es decir, la relación con el territorio, la gobernanza y la conservación. Si bien los tres son muy importantes, me gustaría señalar el de que apareció como amenaza de que no hay un reglamento interno, que está relacionado con lo que les mencionaba al principio, de que el órgano de toma de decisiones no estaba funcionando. Entonces, esto genera que sea muy fácil la venta de terrenos, que ya no haya casas para las nuevas familias, terrenos para las nuevas familias, o había acaparamiento por pocos, etcétera, ¿no? Y bueno, están las otras amenazas, no es el caso de analizarlos, me gustaría centrarme en esto de no hay un reglamento interno. Esa fue una de las amenazas en términos de gobernanza que fue identificado por la comunidad. Entonces, está la herramienta de evaluación, está la comprensión de las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, está, en este caso, nos centramos en las amenazas y, ok, tenemos que entender entonces cómo está la gobernanza. Y aquí es muy importante tener una claridad de a qué nos referimos con gobernanza en este caso. Es quién decide cómo se toman las decisiones y quién garantiza que estas decisiones sean implementadas. Ahí también les ponemos algunas herramientas que van a encontrar también en la guía. Pero aquí es importante mencionar que hay otros elementos clave de la gobernanza, como la diversidad, la calidad y la vitalidad. Y cuando hablamos de diversidad, que es estos diferentes elementos que intervienen en una gobernanza,
es muy importante centrarnos en la gobernanza local. No es lo mismo una comunidad porque tiene su órgano de toma de decisiones o su órgano de gobernanza funcionando de manera vital, eh, relacionándose con agentes externos, que una comunidad débil en términos de su gobernanza. Porque entonces ahí hablamos de una mala gobernanza. Por ejemplo, si una empresa quiere negociar con la comunidad y solamente, que es lo que sucede muchas veces aquí, solamente habla con el representante de la autoridad, es mucho más fácil corromperlo a que sea una asamblea la que tome la decisión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también, primero, fortalecer la gobernanza local, ¿no? Para el tema de la vitalidad de la gobernanza, les vamos a compartir aquí un libro de Grazia muy reciente que habla sobre la vitalidad, no solo sobre la vitalidad de la gobernanza, pero principalmente sobre la vitalidad de la gobernanza, que nos puede ayudar a entender muchísimo de esto que estamos platicando. Entonces, ¿qué hicimos en, en Sanacat? Bueno, si el principal problema era la amenaza, era este debilitamiento de la gobernanza interna, entonces primero teníamos que conocer nuestros derechos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Cómo está? Pero además, muchas veces lo que la gente decía es que así está acostumbrado a que funcionen las cosas, ¿no? Y hay cosas que se identificaban como injustas, pero no se sabía que en términos de derechos teníamos garantizados el acceso a la tierra, por ejemplo, por parte de las mujeres, de los jóvenes, que son quienes menos participan en estos procesos. Entonces, pero también hay que aceptar que en este caso, por eso les decía hace un momento que es muy importante el contexto, en este caso, en términos de el poder sobre sobre el territorio, en este caso sobre la tierra, está centrado en una figura que aquí en México se conoce como ejido, y los titulares son los únicos que toman decisiones. Entonces, cuando abordamos el tema de proteger, conservar y mejorar la gobernanza del territorio, tuvimos que hacer referencia a otros derechos, a los derechos reconocidos en otros instrumentos, incluso instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Entonces es el derecho ejidal, en este caso, el derecho de las tierras en México, propuesta desde los territorios de vida, ¿no? Entonces inició un proceso de discusión, de toma de decisiones, de análisis, de recorridos y de volver a reconocer y reconectar con el territorio, incluyendo y reconociendo espacios como los cenotes, estos cuerpos de agua subterráneos, eh, desconocidos totalmente para las juventudes, que identificaban los mayores, pero que los jóvenes ya no identificamos, ya no se identifican, ya no se ubican, eh, ya son totalmente desconocidos, y eso hace que también sea muy fácil que las amenazas como la compra y venta de tierras sea más fácil, ¿no? Entonces se inició todo este proceso de fortalecimiento de la gobernanza, y todo este análisis estaba encaminado justamente a construir un reglamento interno, un reglamento que permita abordar todas esas debilidades en la toma de decisiones. Y bueno, aquí me gustaría preguntarles si alguien tiene algún comentario.
Albert, tenemos algunos comentarios en el chat. No sé si brevemente quieren alguno de ustedes abrir el micrófono y comentar muy rápidamente lo que han dicho en el chat para aportar a este taller, a esta conversa. Si hay dudas hasta aquí, sería bueno. Nos comentaba el compañero Nazaret Cabrera de la Amazonía. Dice, en la Amazonía colombiana estamos con amenazas de territorios. Son resguardos, reservas y unidades de parques naturales, nacionales, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Las corporaciones no cooperan. Gracias, muy interesante la información. Es la primera vez que hago partícipe. Eso nos dice el compañero Nazaret. El compañero Lorenzo dice Loncón, dice en Argentina y Chile las comunidades indígenas de varios pueblos tienen una personería jurídica. El compañero Oscar nos solicita los links de los que habíamos compartido, que ya le estamos compartiendo nuevamente. Y eso, el compañero Lorenzo dice más al norte, la Pachamama, Quecuas, Collas. Me parece que es cuando estabas hablando sobre la organización territorial. Eso. No sé si Sí, hay algo. hermanita, hay permiso para agregar que cuando el hermano muy bien explicaba que desde los tiempos antes que llegaran los españoles, ya el pueblo mapuche se guiaba. En realidad la naturaleza era la que nos gobernaba. Eso se llama MAPU. En el caso del pueblo mapuche y en el norte, los hermanos indígenas usan mucho el concepto de Pachamama. Bueno, integramos también una red argentina TICA y donde estamos unificando estos conceptos para plantarle cara, ponernos muy chingón con el Estado argentino y chileno que son muy de derecha, neoliberal y quieren pasarnos por arriba. Eso, gracias. Gracias, compañero. Tenemos unas manos levantadas. Gracias, compañero. Albert, tenemos unas manos levantadas. Eleazar, luego está María y luego está Alfonso. Eleazar, Esteban, ese es el orden que yo tengo. Sí, bueno, de mi parte es una duda. Sobre la fortaleza de la comunidad, ¿a qué podríamos hacer referencia sobre esto? O sea, si yo quisiese medirlo o tener una noción sobre eso, ¿cómo podría decir que una comunidad tiene fortaleza o no? Seguimos con las intervenciones y después comentarios, si les parece. Adelante, compañera María. Gracias, buenos días, compañeros. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Es un taller muy interesante, muy reflexivo. Creo que, bueno, de manera personal vengo de un proceso de defensa de territorio de mucho antes de que se llamara defensa de territorio, porque es un término también nuevo, pero los pueblos siempre hemos defendido como el espacio donde habitamos por las políticas que hay a nivel estado en cada país y en cada región. Particularmente en Chiapas, hay un conflicto muy, muy fuerte de hace muchos años que es con la asignación de la Reserva Nacional de la Selva Lacandona, con los compañeros lacandones, que no, nosotros le llamamos caribes, ¿no? Que se sabe que la comunidad lacandona desaparecieron porque fueron muy persistentes en su territorio y fueron exterminados, ¿no? Así como muchas otras tribus. Y justamente porque se tomaron decisiones sobre poner un espacio y asignarle a un grupo que tampoco no es que sean de otro lado, sino que son pueblos originarios igual que nosotros,
bueno, no exactamente nosotros, porque nosotros pertenecemos a otro espacio geográfico, pero por azares de la naturaleza, la comunidad Zoque vivió la erupción del volcán Chichonal en el 82 y fueron reubicados en zonas de la selva lacandona donde habían pequeñas propiedades, pero que también ahí conviven comunidades mayas, que son celtales, choles, y los lacandones, por supuesto, que ya eran parte del territorio quienes convivían de una manera en la selva. Este tipo de mecanismos porque es de larga duración, ha como venido a romper los tejidos comunitarios que existen entre los pueblos para la conservación y el uso de los territorios, porque se sobrepone los intereses de explotación por parte del Estado. En ese tiempo, en la selva lacandona, era la explotación de maderas preciosas, ¿no? Y entonces también les dieron a conservar esas tierras, sin embargo, siguieron sacando, ¿no? Las maderas preciosas porque no se sabía que eso tenía un valor monetario, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, a raíz de todo esto, pues también en México nos estamos enfrentando también a un proceso de que ahora ya se están autorizando por parte del Estado el hacer las reparticiones de tierra, porque justamente estamos apareciendo las mujeres, los jóvenes, en la petición de tierras, que se nos asignen tierras, eh, que- pero no se están asignando tierras libres, sino del mismo ejido o de la misma comunidad. Las tierras que ya pertenecían, pero que se están tocando las reservas. Y realmente no decimos que está mal el asignar las tierras, pero como ya no hay más tierras además, porque otros ya son propiedades y otros en Chiapas desconozco cuánto sea el número de reservas que todavía estén a cargo del Estado. Entonces, pero sí, como que es muy sencillo, yo resuelvo el problema, voy a hacer, porque nos usan este término, la gobernanza, porque como que decir gobernanza es como vamos a apaciguar a la gente y entonces las mujeres quieren tierra, los jóvenes quieren tierra porque son campesinos y viven de la tierra. Entonces vamos a tocar las reservas. Eso es lo que está pasando. No sé si hay alguien más de aquí, de México, en este espacio que si eso mismo está pasando en sus territorios. Inclusive nosotros yo formo parte de una organización de abogadas, la Red Nacional de Abogadas Indígenas, que nos juntamos desde el 2017 justamente a acompañar estos procesos en el ámbito legal, pero que también le hemos apostado mucho a la organización comunitaria, ¿no? Como única forma, como más eficaz para defender los territorios, pero cuidarlos, o sea, no es nada más defenderlo a que la tierra es mía, sino también el compromiso de cuidarlos y pues conservar el medio ambiente. Y en el norte está pasando exactamente lo mismo. Se están tocando reservas de ejidos para repartírselo a las mujeres y a los jóvenes y así saldar como esta cuenta que tiene pendiente el Estado mexicano con las comunidades indígenas. Esa es como mi intervención, como esto se me hace a mí muy interesante y el fortalecimiento sobre todo de las comunidades, pero justamente ya estamos muy fracturados. Ese también es una realidad. No es que todos estemos defendiendo la tierra, hay gente que está de acuerdo y los que no, pues ya somos conservadores, porque ahora así nos llaman desde el gobierno. Los que estamos en contra de estas políticas públicas somos conservadores. Muchas gracias y agradezco de nuevo ser parte de este conversatorio, de este curso. Gracias, compañera María, muy amable. Alfonso, adelante, para que ya luego siga Albert. Sí, buenos días sobre todos. ¿Me escucha bien? Sí, le escuchamos, Alfonso, adelante. Sí, buenos días nuevamente. Cuando hablamos territorio de vida, estamos hablando de una apropiación. Y cuando hablamos órgano de toma de decisiones para su fortalecimiento, supongo que existe un grupo de gente o la misma persona que vive en territorio con todos sus requisitos y su derecho hace la toma de decisiones. ¿Por qué a lo largo del tiempo entonces es violentado el derecho de esta persona, de esta gente, por su territorio, sobre su tenencia?
Es lo que, es la duda que tengo. Me gustaría que me aclare esta parte, porque cuando hablamos de derecho, pues derecho de tenencia, derecho de apropiaciones, entonces a lo largo rato, entonces ese derecho misma es violentado por las leyes, por el gobierno, por grandes inversionistas. ¿Qué puede ocurrir o qué tienen que adentrar de informaciones para ya recuperar, para fortalecimiento sobre estos derechos? Gracias. Gracias, compañero Alfonso. Albert. Muchas gracias. Sí, creo que fue buen momento de parar por estas cuestiones que son claves y de verdad con mucha sinceridad y humildad les digo que es como desde el enfoque que estamos trabajando no solo desde el nivel del consorcio, sino también desde ser parte de un territorio. Primero decir que comparto mucho estos puntos de vista. Es complejo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo en orden. Por esto que mencionaba Eleazar, algunas de las preguntas sugeridas para el tema de la fortaleza de la comunidad, pensamos que podrían ser, por ejemplo, identificar conjuntamente si hay valores compartidos dentro de la comunidad, si, si hay una identidad que que nos mantenga unidos, si hay desde fiestas, ceremonias, cosas que aún mantengan este vínculo dentro de la comunidad que nos permita tener esta identidad, como decíamos al principio, eh, mientras más identificados nos sintamos el uno con el otro, cuando yo pienso en bienestar, no solo pienso en mi bienestar, sino en el bienestar de quienes me rodean, ¿no? Y eso puede ser algo que identifique, perdón, algo que ayude a identificar si nuestra comunidad tiene esta fortaleza o no la tiene, o al menos está en este gradiente que mencionábamos, ¿no? Son ideas que pueden ayudarnos a identificar si nuestra comunidad es fuerte y si no, cómo podemos trabajar para fortalecerla. Es primeramente. Em, Después, María, sí, totalmente de acuerdo. Se me pasó mencionar al principio que incluso el origen de estas palabras, gobernanza, fortaleza, conservación, no son palabras nuestras. Desde el consorcio TICA hemos analizado y discutido muchas veces que más allá de adoptarlas, las resignificamos para hablar un lenguaje común con otros hermanos de otros continentes, de otros países, eh, no solamente para comunicarnos con quienes nos imponen estos términos. Eh, el consorcio TICA es una organización que está en más de 80 países, está en África, Asia, y en muchos países de América Latina, y sentimos que necesitamos este lenguaje común, pero sí hay que tener en cuenta, no es el objetivo el llamarles de hechos malentendidos respecto a que cuando nosotros hablamos de FICA, que significa territorios, territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales, incluso nos han preguntado, ¿cómo puedo ser un tica? ¿O quién me nombra un tica? De entrada, no es una categoría, de entrada no es una forma única. Cuando hablamos de territorios de vida, hablamos de la enorme diversidad de, de espacios donde existen esos tres rasgos que les mencioné al principio: conexión con el territorio, toma de decisiones y conservación, nombrados como la comunidad siempre lo ha nombrado. No es una categoría. Y justamente uno de los espacios de incidencia que buscamos es el reconocimiento
de esta forma de conservación, de esta forma de relación con el territorio, sin pasar necesariamente por el Estado. Y cuando decimos reconocimiento, también no en términos de caridad, sino en términos de reclamo de derechos reconocidos, ¿no? Bueno, ahí seguramente tú tendrás muchísimo más argumentos, pero justamente ahora que mencionas la red de abogadas, estaría genial vincularnos justamente para esto, cómo lo, cómo materializamos eh, el apoyo a esto que existe y que no es necesariamente producto, no siempre es producto de la conservación oficial, ¿no? Y lo voy a poner como un ejemplo en este territorio del que les estoy hablando, ¿no? Si recuerdan, les mencioné que todo el territorio está en una reserva estatal, eh, y un fragmento de su territorio está en esta y en otra reserva estatal. Pero este monte que podemos ver aquí no es producto de esas dos reservas, ¿no? Es producto del uso, manejo ancestral de la comunidad, ¿no? Entonces, visibilizar eso nos parece que es clave para que no se sigan tomando decisiones a nuestro nombre, ¿no? Eh, Luego, también, siguiendo un poco con este tema de dónde vienen los términos, ahí el primer presidente del consorcio TICA, un indígena iraní, decía es que en realidad los conservacionistas originales somos los pueblos indígenas, ¿no? Le llamémosle como, ok, no los conservacionistas como se les conoce actualmente, sino los que han hecho que esta biodiversidad siga existiendo, ¿no? Eh, y hay una publicación del consorcio que escribió justamente esta persona que se llama ¿Quién incluye a quién? Porque también hay una moda que empezaron a decir, llamar conservación inclusiva. Y pareciera que esta gran conservación, o quienes manejan el término y hacen todos estos proyectos grandotes, dicen, es que hay que incluir a los pueblos y las comunidades, ¿no? Y esta publicación justamente lo que hace es cuestionar esta visión, ¿no? Más bien, quienes hacemos la conservación somos los pueblos y decidimos a quién incluimos, ¿no? No es que estemos pidiendo que nos incluyan. Entonces, eh, pero sí es importante seguir discutiendo este tipo de cosas porque justamente me parece que lo que le va a dar fuerza a nuestro movimiento son estas discusiones abiertas totalmente. Y para finalizar, frente a la pregunta de Alfonso, es de nuevo un ejemplo de lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Si bien tenemos estos derechos ganados que están reconocidos en los hechos, muchas veces los estados siguen imponiendo eh, su visión de mundo, ¿no? Claro, frente a eso, nosotros lo que hemos hecho, además de la incidencia en los espacios internacionales, es crear redes nacionales, porque es donde podemos hacer incidencia a nivel de nuestros países, ¿no? Pero la incidencia es una cosa que la importancia de la incidencia en cada país va a depender de los pueblos que se organicen, de las organizaciones que se unan, pero no es lo único, porque también está el hecho de mientras mejor conozcamos nuestros derechos, mejor nos organicemos. Tal vez sea muy ilusorio, pero podemos ejercer nuestros derechos sin pedir permiso. Pero la fuerza que tengamos para ejercer nuestros derechos sin pedir permiso es muy, muy importante que sea a través de la organización y que sea a través de la colectividad, porque
justamente ejercer nuestros derechos actualmente se vuelve una amenaza, ¿no? O sea, eso es algo a lo que, eh, por lo que nuestros países en Latinoamérica están en estos en lugares penosos de amenazas a la gente que se decide a ejercer su derecho y a defender su territorio, ¿no? Entonces, más allá de, de solamente ejercer nuestros derechos, es cómo nos organizamos y cómo nos vinculamos, y de allá la importancia de por qué estamos también haciendo estos webinarios. Y esto se vincula incluso con la primera pregunta, en la pregunta de Eleazar, ¿no? ¿Por qué es importante la fortaleza de la comunidad? Porque es la primera fuerza que nos va a llevar a vincularnos con otras comunidades de igual fortaleza para poder defender nuestros territorios más allá de lo que decidan estos que al final son quienes tienen el poder en este momento, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Entonces, le sigo, como les iba diciendo, y recapitulando, este, dentro de los elementos de la gobernanza, dentro de este ejemplo. eh, entonces, después, no después, porque también esto es importante, pensando que es un ciclo, no es que se acabe, por ejemplo, no es que se acabó la formación, no es que ya se conoce el territorio, no es que todo mundo conoce el territorio, es como que se sigue en esto, pero además se avanzó en lo que no avanza es mi presentación. Ya. Entonces, si recordamos, lo que estábamos haciendo es, lo que identificamos como una amenaza principal es, o fue, que no había un reglamento interno. Más allá del tema reglamento interno es la debilidad de la gobernanza. De ahí nos fuimos a capacitar, a identificar el territorio, a recorrerlo, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos una idea de reglamento. Y quise copiar estos dos párrafos porque creo que nos puede dar fuerza. Y ojo, si bien sigue siendo elegido este vínculo con la legalidad, estamos tomando todos los elementos posibles para que no sea solamente de los titulares de derechos, sino de la comunidad completa. Entonces, este reglamento dice, porque además, aunque toda la comunidad haya construido este reglamento, quienes lo van a poder legalmente aprobar son los titulares de derecho, ¿no? Pero con la ventaja de que se ha aceptado como esta participación. Dice, entonces, este reglamento dice, a través de su Asamblea General, el ejido de Sanacat se reconoce como un territorio de vida, etcétera, etcétera. Y más abajo, no solamente desde el derecho agrario, sino desde, sino además desde la Constitución Política de México, y además se incorporan los principios y disposiciones del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de Escazú, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales en la materia en los que el Estado mexicano sea parte, ¿no? Y esto es un poco el resultado. Aquí pusimos como territorio de vida propuesto, pero no, ahí tuvimos un error de dedo. Este es el área de conservación propuesto del territorio de vida de Sanacat, que es todo lo que está de estos como más oscuros. Todo lo que está en oscuro son tierras, pero el ejido, perdón, la comunidad es todo lo que está aquí, y actualmente la población está asentada aquí, donde está más oscuro.
Eh, entonces, todo esto es la propuesta del, del, del territorio de vida, ¿no? Y es a lo que se está apuntando. Eh, y hay otro elemento que es muy importante dentro del elemento comprender. Se está avanzando en la gobernanza o en la toma de decisiones, pero hay un elemento de gestión y durante todas las reuniones que se tuvieron para, para la creación de este reglamento, se hablaron de todas las problemáticas, se hablaron de todos los usos, manejos que se da en la comunidad, pero es imposible abarcarlos todos en un reglamento, ¿no? Que además no es su intención, no es la intención. Entonces, el siguiente elemento dentro de la comprensión es la gestión. O sea, ya tenemos las reglas mínimas. ¿Cómo vamos a gestionar el territorio? Ese es un siguiente paso. ¿Qué hacemos en el territorio? Pero aquí tendríamos que definir entonces los objetivos específicos y cómo lo vamos a lograr y con qué contamos para lograr eso, ¿no? Entonces, tenemos desde amenazas directas, ¿no? Este es un banco de material. Tenemos ganadería, tenemos agricultura, todo es de pequeña escala, pero ahí está. Tenemos la gran amenaza del turismo masivo, que actualmente todavía no lo tenemos así, pero justo como les decía al principio, este, esto es una herramienta también para la prevención, ¿no? Entonces, si necesitamos fortalecer los medios de vida, si la comunidad necesita tener opciones económicas, pero tenemos que hacer una planeación basado en los compromisos que ya hicimos y por eso era clave o es clave la gobernanza, porque entonces ahí lo que dijimos es quién toma decisiones, cómo toma decisiones y la capacidad que tiene para darle seguimiento y sancionar esos acuerdos que se tomaron. Sin esa capacidad, esto se puede volver un caos, ¿no? Como más bien es un caos, o está debilitada la gobernanza. Entonces aquí la idea es esto. Entonces, el reglamento, para que no se deje al aire, también se aprovechó para darle, lo tiene, pero se ratifica eh, en el reglamento interno la potestad de la Asamblea eh, Ejidal, la Asamblea que en principio, de los titulares de derecho para que puedan seguir trabajando estos temas, ¿no? En tanto, se actualizan los planos, las comisiones. Las comisiones se refiere a justamente dentro del reglamento se plantea la creación de comisiones para abordar los diferentes temas. La asamblea emitirá los acuerdos necesarios para la correcta aplicación del reglamento, ¿no? Entonces, ese es el último elemento dentro de la comprensión, la gestión, o sea, ya llevarlo a cabo. Incluso este, este, este seguimiento nos permite identificar si contamos con los recursos para todo esto. Y si no, justamente ya tendríamos los elementos para negociar, buscar alianzas, financiamiento, etcétera. En lugar de lo que normalmente nos pasa con el Estado, ¿no? Que sin preguntar nuestras necesidades dicen, pues lo que necesitan son vacas, ¿no? Entonces no tienen comida las vacas, pero traen a las vacas. O lo que necesitan son casas y sin importarles cómo se vive en la comunidad, traen casas, ¿no? Entonces, justamente aquí la fortaleza de la comunidad es importante para que sea quien decida eh, qué es lo que se necesita, ¿no? Y aquí me parece que es muy importante regresar a lo que les comentaba hace un momento. Esto no significa que no es lineal para nada.
No es que ya está agotado el primer paso y por eso estamos en este paso. Para nada, ¿no? Eh, Porque eso sería como muy ilusorio pensarlo de esa manera. Pero también por eso decía al principio que el elemento principal o valioso de un proceso de autofortalecimiento es que quien mejor se conoce es la comunidad. Lo que estamos tratando con esta guía es de organizar esas ideas y definir nuestro propio desarrollo, ¿no? Eh, la guía de autofortalecimiento, perdón, antes de darles las gracias, la guía de autofortalecimiento plantea 7 pasos. Si alguien se acuerda de la primera lámina, eh, este paso de comprender, como ya habrán visto, em, puede ser muy corto, muy largo, depende cómo esté actualmente la comunidad, depende de la voluntad de la comunidad para empezar. em, pero es muchísimas cosas, además muy lindas que se pueden generar. El mismo orgullo que pueda sentir la comunidad, algo que no les mostré aquí es que, bueno, en alguna lámina está una imagen en la que se están colocando cámaras trampa. eh, entonces empezaron a salir animales que mucha gente no conoce, sobre todo pues, las juventudes, las niñeces. Entonces, el mismo orgullo que pueda sentir la comunidad de decir, mira, eso está allí, no lo conozco, eso ya son cosas que son muy difíciles de reflejar en una charla, que son muy difíciles de reflejar en un escrito, en un reporte, pero que evidentemente abona a la fortaleza de la comunidad, ¿no? Que es un elemento clave para justamente todo el proceso de autofortalecimiento. Entre los siguientes pasos está visualizar justo eso que se está haciendo y celebrar nuestros pueblos, principalmente nuestros pueblos. Tenemos muchas fiestas, ¿no? Y también es un elemento clave dentro de nuestro proceso de autofortalecimiento, recuperar nuestras fiestas y celebrar mucho de esto que estamos haciendo cuando logramos entender qué tenemos, eh, conocer cosas que tenemos y no sabíamos que las tenemos, no solamente en términos materiales o físicos como la fauna que ahora está saliendo en las cámaras trampa, sino descubrir que todavía hay conocimiento respecto a ceremonias que no conocíamos, respecto a prácticas que no conocíamos, y muchas de esas cosas dan orgullo y hay que celebrarlo. Eso es lo que plantea esta parte, y que ahora que terminemos también vamos a ver si hacemos una segunda, eh, o con esto ya tenemos los elementos para autocapacitarnos, auto avanzar en los pasos que siguen. Actuar y comunicar, que justamente es lo que les decía, como no es un ciclo no es un manual, en realidad muchas de esas cosas ya se están haciendo y muchas de esas cosas se pueden hacer de manera simultánea, ¿no? Actuar que tiene que ver con justamente ya sabemos cuáles son nuestras necesidades, ya podemos empezar a buscar, ya podemos empezar a generar las alianzas, ya podemos actuar con otros, que es el paso 6, y por supuesto, revisar y renovar, que no es hasta el último paso, sino en todos los pasos siempre tenemos que revisar, siempre tenemos que evaluar, siempre tenemos que repensar cómo estamos yendo, ¿no? Entonces, ahora sí les, ahora sí les doy las gracias por su presencia y su atención, y agradezco también mucho a las y los traductores y mucho
a mi equipo aquí en Uixlum que nos están acompañando en esta presentación, Elma, Mariana, y por supuesto Ivette, con quien hemos estado planificando estos webinarios y que esperamos que de verdad sirvan mucho para que, no solamente para saber qué estamos haciendo, para saber qué se está haciendo desde el consorcio, sino también para sumarse y para seguir aprendiendo, porque justo eso es lo que nos va a dar fortaleza para defender nuestros territorios, que ese es el objetivo principal, pero sobre todo mantenerlos. Así que muchas gracias. Y dispuesto para las preguntas, comentarios. Muchas gracias, Albert. Realmente es un gusto poder escucharte y escuchar desde la práctica la aplicación de la guía de autofortalecimiento. Compañeros y compañeras, está abierto el micrófono. Tenemos unos minutos para intercambiar preguntas. ¿Cómo están aplicando ustedes desde sus territorios muchas de estos elementos y dimensiones que, como decía Albert, ya se está haciendo en los territorios? Entonces, si podemos ampliar, compartir, ¿no? Con Albert y con el resto de compañeros que estamos aquí en esta sala, cómo estamos aplicando estos elementos, estos principios también que son de los territorios de vida. Sería bueno poder escucharles. Adelante, compañero Lorenzo. Bueno, gracias. Em, no, agradecer al hermano por saber ahí de esa tierra tan lejana para nosotros. Em, Como dice el hermano y las hermanas, em, cada territorio tiene su particularidad y también estamos presos de cada estado, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en el caso argentino, tenemos muchas comunidades con intento de desalojo, que los hermanos se han resistido, los hermanos y hermanas, y otros intentos, montaje, acusaciones falsas, eh, más todavía en Chile. En Chile tenemos como 100 hermanos del pueblo mapuche condenados, a pesar que se fue la dictadura de Pinochet, han seguido haciendo montaje todos los gobiernos con ayuda de o la logística represiva de Israel, ¿no? Antes de que esté haciendo este genocidio, ya estaba en todos los genocidios que hubo en todo este continente. Entonces tenemos una lucha muy, muy grande y todas estas reuniones permiten saber cómo estamos, pero justamente uno toma ideas, esto de las cámaras trampas. Nosotros tenemos un territorio muy boscoso, esa es una muy buena idea. Y también queremos desarrollar algún tipo de turismo, pero que preserve al territorio y a la comunidad. Y como dice el hermano, bueno, también la comunidad, eh, 500 años de colonización no pasan como si nada, ¿no? Entonces siempre hay divisiones que intentan los partidos políticos oficialistas, eh, eh, esa figura que usan en México de los caciques, que siempre transan, no respetan a sus comunidades, y nosotros también tenemos algo de eso. Pero por supuesto, la asamblea, las reuniones generales son lo mejor
clarificar qué se quiere hacer. Así que agradecer nomás y seguir la lucha por 500 años más. Primero, y en lo que se animan, muchas gracias, Lorenzo. Creo que una de las primeras cosas que es muy importante es seguirnos indignando justamente con la realidad y las situaciones que se están viviendo y que hemos vivido históricamente para poder seguir organizándonos, ¿no? Para poder seguir fortaleciendo esta red o este tipo de redes, porque no es la única red, pero es una red que tiene un camino trazado y que creo que es válido decir que muchas veces se confunde con la idea de que, de que hablamos o apoyamos la conservación. Más bien identificamos los beneficios de esta conservación convencional, pero que nunca ha sido suficiente para los pueblos indígenas y las comunidades. Nunca ha sido suficiente y muchas veces ha sido agresivo con los mismos pueblos y que ese riesgo aún en pleno siglo XXI sigue siendo muy real, ¿no? Y para eso hay que estar preparados porque ya conocemos justamente la historia y ahora tenemos herramientas que nos pueden acercar eh, y redes como esta que nos pueden acercar físicamente, ¿no? Que también es una ventaja y esa es la intención de este tipo de espacios que estamos generando por lo pronto en Latinoamérica. Así que muchas gracias por tus comentarios y sí, ahí abierta la posibilidad de seguirnos encontrando. Muchas gracias y adelante si alguien más quiere comentar algo, poner en el chat. Ivette, no sé si hay alguien más. Gracias, Albert. Nazaret desea abrir su micrófono. Nos ha abierto. María Sánchez Álvarez dice, Albert, ¿cómo contactarte? Entonces, si puedes poner ahí tu correo. Y el compañero Nazaret, si desea abrir su micrófono. Sí, buenos Compañera, días. disculpe, Soy adelante, disculpe. soy una compañera. Bueno, en primer lugar, pues me uní porque me lo envió una ambientalista de aquí de Colombia. Es la primera vez como escribí que participo, pues vivo en el Amazonas. Y también pues yo creo que cada pueblo indígena tiene sus dificultades, ¿no? Uno pues, como yo siempre he dicho, pues cuando uno va a conferencias internacionales o nacionales, se cree que el Amazonas pues es un paraíso, cuando en realidad pues muchos de ustedes se han dado cuenta de las dificultades que están atravesando toda la Amazonía, o sea, a nivel de todos los países, como son la extracción del petróleo, de la minería en los pueblos indígenas, en territorios indígenas. Nosotros pues aquí en Colombia, bueno, hay algo positivo, pero como dijo el compañero creo que es de Argentina, las dificultades, eso viene también, bueno, con los gobiernos, ¿no? Con los gobiernos de ultraderecha o de derecha. Pues en este momento, pues yo creo que muy bien saben que estamos con uno de la izquierda, que es el presidente Petro, pues ha favorecido en lo que, pues también en la lucha contra el narcotráfico, de la cual pues Colombia pues siempre ha sido como estigmatizada. Yo vivo casi cerca al Perú, al Brasil. El departamento del Amazonas es el que está en la cola de Colombia. Eh, Tenemos las dificultades por lo que también uno, pues como mujer, en primer lugar como mujer, pues también es a ver, como yo te digo, pues no es que a veces sea tan bien visto
aún en nosotros los pueblos indígenas. El hombre indígena ha sido muy machista y ha sido una lucha, pues también de nosotros como lideresas. A veces tenemos que callarnos, otras veces, bueno, seguir a lo que digan los compañeros indígenas, que son líderes pues ya a nivel nacional. Pero igual uno por los hijos, por los nietos, pues uno no baja la guardia, porque uno a futuro quiere que esto mejore, pero de hecho pues uno ya sabe que la situación del petróleo, de los minerales, de todas las necesidades que hay, por lo que tenemos en la tecnología, pues no va a mejorar. Eh, yo diría que les agradezco mucho. Es como digo, mi primera participación en esto. Eh, ampliar más, digamos, el conocimiento de unos y otros. Yo creo que entre todos tiene que seguir entrelazando ese tejido, cada uno desde su país. Es difícil la lucha. Nosotros tenemos en este momento los bonos ambientales, que yo creo que ustedes ya también lo han escuchado, y en vez de eso mejorar a los pueblos indígenas los está degradando, porque no se está cuidando la naturaleza, no se están cuidando la flora, la fauna, eh, y es difícil. O sea, el indígena se está sumergiendo más en el dinero y no en la conservación ni en el cuidado de la madre tierra. Pues yo soy indígena, pertenezco a un pueblo del habla Nepode, que es Huitoto, pero es difícil y la historia nuestra pues también ha sido muy triste porque viene desde la época del caucho. Muchos si lo han escuchado cuando el boom del caucho en el Perú, que hubo un genocidio con los pueblos huitotos, boras y otros. Entonces es un constante desplazamiento, pero ahí está la resiliencia. Ahí está el yo querer mi territorio, ahí está el yo quererme y quedar y cuidar y tratar de transmitir a las generaciones que vienen y van. Yo creo que ese es un deber pues, de nosotras como mujeres, ya que siempre estamos con nuestros bebés en los vientres y como decimos nosotras, los pájaros siempre están alrededor del nido cuidando el huevo y hablándole al huevo. Entonces ese sería mi aporte para ustedes y un saludo y a los compañeros pues mucha fuerza, mucho ánimo y muchas bendiciones. Muchas gracias, compañera Nazaret. Adelante, Albert. Sí, pues solamente comentar que efectivamente ratifica la compañera Nazaret la importancia de la vinculación entre los diferentes territorios eh, para las amenazas que son obvias, que son muy eh, visibles, pero también estas otras amenazas que que violan nuestros derechos, ¿no? Y que son mucho más complicados incluso de analizar, porque, ojo, aquí el tema no es eh, crear nuevos conflictos en nuestras comunidades, pero que evidentemente hay iniciativas como justamente todo lo que tiene que ver con la economía verde, estas que en otros espacios les llaman falsas soluciones, eh, pero que evidentemente necesitamos analizar. Creo que ahí de nuevo cobra importancia este proceso de autofortalecimiento, porque es la oportunidad para que la comunidad completa o la mayoría de de la comunidad pueda discutir estos elementos. Seguramente hay comunidades donde les funciona, pero aún así, hay comunidades donde les funciona económicamente, pero aún así no hay un análisis de qué estamos respaldando en el momento en el que lo aceptamos, ¿no? Este tipo de proyectos. Entonces, insisto, esta es la oportunidad
es de iniciar este proceso de autofortalecimiento para poder discutir este tipo de cosas y ver todas las vertientes que tienen estas falsas soluciones. Eh, Porque nos siguen imponiendo justamente a través de estas falsas soluciones estos esquemas que justamente nos están degradando el planeta, ¿no? Imaginemos, y no imaginemos, en la realidad muchas veces, ahora en la COP30 en Brasil, que se aprobó este fondo para la protección de los bosques, justamente creo que principalmente para la Amazonía, este, entre los financiadores de este fondo están las grandes petroleras estadounidenses, ¿no? Entonces, insisto, le puede funcionar a una comunidad económicamente ese fondo, pero al final de cuentas está respaldando o validando que se mantengan estas grandes petroleras que justamente lo que están haciendo es no solo degradar el ambiente, sino además, ¿dónde estarán invirtiendo su dinero? En las armas, por ejemplo, ¿no? Entonces el ciclo es tan perverso que sí es importante el primer paso de reflexión y y los demás. Muchas gracias por tu comentario. No sé, Ivette, si hay alguien más. Por ahora no veo ninguna mano levantada. ¿Algún compañero o compañera desea? Tenemos Oscar Baracaldo. Muchas gracias por el espacio y por el conocimiento compartido. Un fuerte abrazo para todas y todos desde Bogotá, Colombia. Compañero Oscar, ¿desea abrir su micrófono y hacer algún comentario ya para ir cerrando este taller? Adelante. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, no tengo, dice el compañero Oscar. Gracias. Albert, yo sí tenía una Muy consulta. buenos días, Adelante, adelante, compañero. Adelante. mucho gusto. Mi nombre es Arnulfo Juárez. Un saludo desde Guatemala. Soy miembro activo de Territorio, Tierras y Bienes Comunales. Eh, Aquí en Guatemala estamos con amenazas. Hay problemas entre pueblos sobre tierras comunales. Hay despojos, hay apropiación de terrenos. También hay criminalización y intimidación de líderes comunitarios o líderes ancestrales que cuidan los territorios, ¿verdad? Yo creo que en cada pueblo indígena tiene dificultades, pues también es uno de nosotros que aquí en Guatemala, pues se está haciendo una lucha, pero hasta el momento el Estado no ha respondido eh, estas necesidades o resolver o poner solución de estos problemas de tierras comunales entre los pueblos indígenas de Guatemala. Entonces yo creo que en este sentido, pues la verdad es necesario hacer un esfuerzo, es necesario una lucha para seguir defendiendo nuestros territorios, ¿verdad? Entonces, y agradezco a este taller muy importante. Creo que en este sentido podemos apoyarnos desde nuestros territorios. La verdad, a mí me gustaría que estos talleres que siguen más adelante, que no solo esta es la primera, porque aquí estamos aprendiendo de cómo fortalecernos, de cómo hacer una lucha desde nuestros territorios, ya que nosotros tenemos muchas cosas que estamos viendo muchas cosas, problemas desde nuestros territorios, ¿verdad? Así que la verdad, pues hay mucho compromiso, hay que sumar con el pueblo, pero la verdad sí quiere ganas. No es nada fácil, la verdad. Entonces, creo que
En este sentido, pues hay que sumar esfuerzos y hacer una lucha. También un agradecimiento a cada uno de ustedes y también a Albert por programar esta capacitación, ¿verdad? O este taller tan importante. Hemos aprendido y también espero que nos pueden publicar o compartir el documento sobre este taller para que también podemos ya ir comprendiendo los temas y organizando y apoyando a nuestras comunidades de nuestros territorios en nuestro país. Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Gracias, Arnulfo. Un saludo. Qué gusto escucharte. Eh, Tal vez no lo mencioné en algún punto, pero algo, como les decía, no todo el camino que hemos visto en un proceso en este ejemplo de proceso de autofortalecimiento no es lineal. Las presiones externas son muy fuertes, eh, muy cambiantes, y también es una realidad que no siempre toda la comunidad está dispuesta en un primer momento. Pero la importancia de los equipos iniciales, de los compañeros, compañeras que se comprometan a iniciar el proceso primero de aprendizaje, primero de saber que hay mucha gente dispuesta a apoyar, creo que es un primer paso. Y en este caso, como tú mencionas, frente a todas esas amenazas y de repente el ser pocos en una comunidad no es una limitante. Creo que es un buen inicio que alguien o alguienes ya estén con la intención. Además de todo el apoyo que se puede tener de manera, pues de este equipo, de esta gente que está aquí en este espacio. Gracias. Gracias, Albert. Tenemos aquí Natalia Traversaro. Dice muchas gracias por las experiencias y saberes esperanzadores en tiempos tan complejos. Hermoso escuchar propuestas de lucha y desde el amor, la solidaridad y la colaboración. Muchas gracias, Natalia. Si deseas abrir tu micrófono y, y expresarlo, también está a tu disposición. Siempre es un gusto escuchar a las compañeras. Yo creo que muchas gracias. Yo creo que en estos tiempos tan complejos, compañeros y compañeras en los que estamos en el mundo, hablar de paz es importante. Y esta guía también es una invitación a eso, a reflexionarnos desde los espacios en los que los territorios de vida estamos construyendo y compartiendo vida, ¿no? De otras maneras. Entonces, ahí, Albert, yo quería ver si algún momento tú nos comentaste que esta guía no es una receta, ¿no? No es una, una forma enyesada de trabajar, sino más bien cómo podemos aprovechar y aportar desde las experiencias que ya tenemos en nuestros territorios. ¿Podrías aclarar un poquito ese tema, Albert? Gracias. Sí, muchas gracias, Ivette. Efectivamente, la guía se construyó con la participación de mucha gente de la membresía, pero también desde la experiencia de muchos territorios. Y lo que se espera es que desde la experiencia de nuevos territorios también se vaya enriqueciendo esta guía. Y justamente es muy interesante, por ejemplo, la compañera María hace rato que preguntaba, ¿por qué estos términos? ¿Por qué gobernanza? ¿Por qué conservación? ¿Por qué defensores? Eh, pero hasta esas cosas podemos seguir discutiendo desde esta postura, como dice Natalia, amorosa, solidaria, colaborativa. Esos términos, por supuesto que se pueden seguir
discutiendo y desde la experiencia sobre todo se puede seguir mejorando. Algo que mencionó la compañera, que ya no recuerdo su nombre, de la Amazonía, es la realidad que se vive dentro de los pueblos, muchas veces el machismo. Y no solo es el machismo, son todas estas cosas que nos dejaron los procesos coloniales en nuestros territorios, pero también quizás son elementos que tenemos, bueno, no quizás, son elementos que tenemos que trabajar y creo que esa podría ser un buen punto que agregar, ¿no? En otros espacios hemos hablado de esto que le llamamos la justicia restaurativa, cómo frente a todas estas amenazas que estamos viviendo a nivel internacional, no podemos seguirnos dividiendo en nuestras comunidades. Tenemos que buscar estrategias, mecanismos, herramientas que nos permitan resolver esos conflictos justo para estar más fuertes frente a lo que se viene. Entonces, eso, efectivamente no es una receta y siempre esperamos la participación de nuevas experiencias para ir mejorando esta herramienta, porque eso es una herramienta más. Muchas gracias a Albert. Y ya para ir finalizando, Aline Wenayigüen nos dice la problemática del machismo y las adicciones, y también habría que pensar cómo incluir a los jóvenes en esos procesos. Eso, Albert. Entonces, con esa reflexión, yo creo que ya, si no tenemos alguna otra reflexión de las compañeras y los compañeros, te dejo el micrófono para el cierre. Solo decir que sí, totalmente de acuerdo. Como les mencionaba en este ejemplo que trabajamos en mi comunidad, eh, hay un tema legal, es el derecho agrario, que lo tomamos como un pretexto para avanzar, pero con el firme propósito de usar las otras herramientas legales, incluso internacionales, para abrir a la comunidad la participación de las mujeres, que son quienes menos tienen derecho de acceso a la tierra legalmente, y las juventudes, que desde que el Banco Mundial, entre otros, empezaron a forzar a los países para hacer estos cambios que facilita el despojo del territorio. En el caso de México se cerró la repartición de tierras, entonces ya no hay nuevos titulares de derecho, ¿no? Pero justamente a partir de estas otras herramientas se puede abrir a la participación de los jóvenes, de los jóvenes y de las mujeres y y mejorar la participación como menciona la compañera. Entonces, por supuesto que yo insisto que este proceso de autofortalecimiento son pasos que nos marcan la oportunidad para discutir, para reflexionar, para hablar entre nosotros. No importa cómo le llamemos, a final de cuentas, ¿no? Sino lo importante es que volvamos a dialogar como antes hacíamos como pueblos. Y bueno, eso, muchísimas gracias a todas, todos, muchísimas gracias a las intérpretes por su acompañamiento y y a todos. Muchas gracias. De verdad es un gusto platicar y saber que hay más gente eh, acompañando.